del aire son más emocionantes que las cosas que pasan en el aire. Hansel García siempre de caballeroso No, y me... lo que pasa fuera del Las aire señas. también. Lo que pasa Sí. fuera del aire también. Las señas son señas. No, lo que pasa fuera del aire también. Va, que esto es un programa Bueno, intenso. Esto no es tan no, simple, ¿no? porque que en una hora hay que abarcar lo más que se Esto pueda. es un programa Y yo quiero intenso. decirle Esto algo, no es una una cosa. misa, ¿no? ¿Qué tú No, quieres decir? ¿Qué tú quieres no, decir, esto no es Marino? una No es la misa de Marino, la tus ojos tarde. El son muy gran hermosos. problema. Tus ojos son muy hermosos. Yo estaba viéndolo ahorita con la luz, clarito, se le ven los ojos de Marino. Sí, Unos gracias. Son programas, claros unos programas realmente. que a veces tú te le duermes, a este no. Sí. A este no hay forma. En este programa no hay como Y es usted fácil. dormirse, así que Y yo es le fácil. aconsejo que tome su cafecito o su gin tonic y se ponga ahí a Y escucharlo. es fácil. Mira, Sí. Mira, hay que decir que a este gobierno se le van a ir los dos años ya. Ya, se le están yendo. Los 2 años es lo mismo. En la atribución de todos sus males y la incapacidad que ha exhibido él para hacer cosas en beneficio del pueblo. Yo quiero que alguien me diga y que me llame, y si me dice Eso es una sata. Que una alguien me obra, diga, exacto, Gilberto. ¿Cómo una se obra olvida? que esté ¿Cómo se haciendo el olvida? gobierno de trascendencia Mañana voy a nacional, bailar, ¿eh? de trascendencia nacional, y que no me vengan con la extensión no, de la del UAS, tren, de la del UAS. tren, del tren, Ah, del ok. tren. No, porque que eso estaba todo planificado. Yo quiero que me digan una obra. De ellos, Se de le ellos. fueron, de saco de ellos. Se le han ido los 2 años primeros y no han podido exhibir Buscando culpables. ejecutoria. Lo que están es buscando culpables y están buscando culpables y que se han robado los cuartos y ahí se han quedado ahí patinando en ese discurso. Y este país, como decía una señora ayer, que le grabó un video directamente al presidente y le decía, nosotros no tenemos que ver con que hayan robado las actividades, las autoridades que actúen que se robó. Lo que nosotros queremos es soluciones, decía ella. Queremos soluciones. ¿Dónde está la asistencia a los sectores empobrecidos con la medicina, con la alimentación? Aquí, señores, lo tomamos a chiste. Si usted quiere saber si es verdad cómo está el costo de la vida, dése una vuelta por un supermercado, el que usted quiera, el que le parezca más atractivo y vaya y haga algo que implique gastar 2 o 3 mil pesos para que usted se dé cuenta. Eso es verdad. Y si se va a un colmado, la cosa es peor. Porque el colmadero tiene que comprar más caro para poder vender más caro, porque el negocio para él le resulta más caro también. Entonces, son cosas que estamos viviendo, que el país lo está viviendo, y no es verdad que nos vamos a pasar 2 años más con este mismo discurso que el caso de Jean Alain Rodríguez. Si Jean Alain es culpable, que lo procesen y punto, y cierren el capítulo. Entonces, pero no, estamos bailando la misma música de hace 2 años y no se ven los resultados. Bueno, como parte de nuestro capítulo de información y por supuesto de aporte social, vamos a hablar en este momento de salud, específicamente de cáncer. Para dicho propósito tenemos como invitado al doctor Amel García, quien es oncólogo. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Tomando el Rumbo y a través de Tomando el Rumbo a la audiencia dominicana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, todo bien. Bueno, yo realmente soy internista intensivista y me verticalizo también en la parte de la oncología, pero bueno, para hacer un paréntesis, pero todo muy bien, gracias. Perfecto. Conversamos para usted, o con usted, mejor dicho, Janet Camilo, Marino Mendoza y este servidor Hansel García. En esta ocasión hemos querido llamarle o abrir este espacio para que hablemos del sarcoma, de este tipo de cáncer. ¿Estás ahí? Ok, sí. Sí. El sarcoma es un cáncer que dentro de los cánceres es un cáncer extremadamente raro porque realmente ocupa solo el 1% de los cánceres en adultos y el 15% en personas jóvenes. Pero es un cáncer que realmente cada vez se le ha ido dando un poco más de importancia, se hacen más diagnósticos. De hecho, hoy 13 es el Día Mundial del Sarcoma y es con el objetivo de eso, de informarle, de que las personas lo conozcan, tengan cómo actuar, cómo proceder ante el mismo. Y es un tumor
o un tipo de cáncer de los tejidos mesenquimatosos o de sostén. O sea, los tejidos de sostén están en prácticamente todos los lugares, todos los órganos y sistemas, porque es lo que es el tejido conectivo, tejido fibroso, tejido muscular, el tejido óseo. O sea, el sarcoma puede estar ubicado en cualquiera de las regiones del cuerpo, a pesar de que tienen una predilección sobre todo por los brazos y piernas, el 60% de ellos se diagnostica a nivel de los, sobre la región de los brazos y las piernas, alrededor de un 30% afecta a lo que es tronco y abdomen, ubicándose ese mayor porcentaje en la región del retroperitoneo, y solo un 10% sería a nivel de Doctor, de ¿cuáles cabeza son y los cuello. síntomas que puede uno pues detectar que le lleve a uno a hacer cualquier diagnóstico para poder ver si tiene este tipo de cáncer? A ver, el sarcoma tiene una variedad de síntomas muy diversas, como le explicaba, es un tumor que puede aparecer en cualquier región del organismo, y los síntomas van a estar sobre todo relacionados con dos cosas, o sea, la ubicación del tumor y la magnitud y el tamaño del Si es en las piernas. tumor. Por ejemplo, en las piernas lo que más se vería es, puede verse de dos formas. O sea, está el sarcoma de las partes blandas, que va a afectar lo que es los músculos y las vainas tendinosas, y se vería como un aumento de tamaño. O sea, puede aparecer, la persona puede notar que tiene una bola, algo que le crece, pero también pudiera debutar con edema, o sea, los pies se le hinchan porque el tumor está creciendo y comprimiendo uno de los vasos de la pierna. Esa puede ser una de las formas en las piernas, pero también pudiera darse la forma o la variante del sarcoma óseo, que dentro de la variedad de los sarcomas, un 80% es de tejidos blandos y un 20% está ubicado a nivel del hueso, y el paciente pudiera debutar con una fractura, o sea, una simple caída y tener una fractura, o en un estudio radiológico que se vea una masa y se pueda diagnosticar. Sobre todo eso es más frecuente a nivel del fémur y cabeza del fémur, que se ve. Doctor, yo quiero hacer una pregunta que realmente me circula a veces por la cabeza con el tema del cáncer. Uno pues siempre piensa que puede tener un cáncer. Es una de las enfermedades que uno todavía le tiene mucho temor porque no hay una cura real. No significa que no haya cánceres no que se siempre puedan... da aviso. Exacto, que se pueda combatir, hay que se pueden combatir, y lo que decía Marino, no siempre dan aviso. Pero una pregunta, ¿ese tipo de cáncer se detecta en un análisis en la sangre o efectivamente tiene que ser a través de un estudio que vaya relacionado con visualizar las áreas que uno sienta cualquier dolor o hinchazón o afectación? A ver, a diferencia de otros cánceres que existen marcadores tumorales bien específicos que usted los puede indicar, como el cáncer de próstata, por ejemplo, que usted puede hacerse un PSA. En el caso del sarcoma no, o sea, no existen marcadores que nos puedan avisar. O sea, generalmente el sarcoma lo podemos diagnosticar de dos maneras. O sea, el paciente va a un simple estudio, o por un trastorno respiratorio, por una sonografía, y se detecta una masa, o porque el paciente tiene una masa que ha ido creciendo y llega hacia nosotros. O sea, generalmente son las dos formas donde más se diagnostican este tipo de cáncer. Las causas, doctor. Realmente, hoy por hoy no existe causa manifiesta para el diagnóstico del sarcoma. Se imbrican una serie de factores de riesgo que están estrechamente relacionados a él, pero igual no hay nada así como tal que uno pueda decir la culpa o la causa fundamental es esta. Sí existen, como toda enfermedad oncológica, un grupo de factores de riesgo que uno debe evitar, o sea, el alcoholismo, el tabaco, sobre todo la suma de alcohol y tabaco, la exposición al sol prolongada también, porque es un cáncer que afecta a la piel, algunos tipos de enfermedades infecciosas, porque sobre todo, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, que se ha visto cada vez más, sobre todo con el advenimiento del SIDA. Era una enfermedad que hasta 1994 prácticamente no se conocía mucho, y después de la pandemia del SIDA se comenzaron a manifestar algunos casos, pero sí existen determinados factores de riesgo que se relacionan con el sarcoma, como es la radioterapia. O sea, pacientes que han sufrido radioterapia o han estado expuestos a radiaciones pueden tener un sarcoma como una segunda neoplasia. Esto generalmente es el 5% de estos pacientes. En este caso ha disminuido considerablemente porque cada vez las técnicas de radioterapia y los tipos de radioterapia que se usa son menos lesivos, menos dañinos, y esto ha hecho que este factor de riesgo cada vez constituya un factor de riesgo menor. Doctor, existen otros síndromes, sí. Sí, Doctor Gamel, ¿cuántos tipos de sarcoma
tenemos y cuál es su tratamiento, si el tratamiento es el similar a los otros tipos de cáncer. Bueno, tenemos 150 variantes de sarcoma aproximadamente. De hecho, es una familia de neoplasias tan variada que se catalogan diferente a las otras neoplasias. Por ejemplo, en el caso del sarcoma, toma el tumor de acuerdo a la célula que se parezca a la célula donde se asienta. Por ejemplo, un sarcoma de un vaso que afecta a vaso sanguíneo y vaso linfático se va a llamar angiosarcoma. El que afecta el hueso se llama osteosarcoma. O sea, el que afecta las vainas fibrosas es un fibrosarcoma. Y el tratamiento es muy variado. O sea, el tratamiento de un sarcoma va a depender de la etapa en que se encuentre, de la agresividad, del grado de diferenciación celular que tenga. Para eso existen determinadas clasificaciones, como es la TNM, que se clasifica, hay una clasificación también por severidad del sarcoma, o sea, que es desde el punto de vista anatomopatológico, pero realmente el tratamiento del sarcoma debe ser quirúrgico. O sea, uno debe extirpar la lesión. Que existen algunas formas de hacerlo, por ejemplo, se recomienda mucho, si lo permite la lesión, y de acuerdo al tipo, dar radioterapia, una radioterapia neoadyuvante antes de la cirugía, que no es con el objetivo, como muchas personas piensan, de disminuir el tamaño del tumor, no, es con el objetivo de que los marcos con que uno hace la resección queden libres de células tumorales para evitar la recidiva del tumor, porque realmente el sarcoma es un tumor que tiene una frecuencia alta de recidiva en el mismo lugar. O sea, se dice que de un 20 a un 30% de los pacientes que sufrieron un sarcoma tienen una recidiva del tumor en el mismo sitio donde se operó. Entonces se operó. Doctor Gamel, ¿qué tan peligroso es el sarcoma? ¿Cuáles son sus riesgos de mortalidad? Eso es una excelente pregunta y muchas veces las personas la interpretan como quieran, o sea, de maneras muy diversas. Yo quiero esclarecer algo cuando hablemos en ese sentido. O sea, hay que recordar que siempre las estadísticas de los cánceres se hacen en base a series y estudios de casos de cientos de miles de personas. Por ejemplo, el sarcoma tiene una supervivencia aproximadamente de un 50% a los 5 años, cuando usted hace un tratamiento adecuado, cuando tiene un diagnóstico precoz, cuando lo hace, pero esto es individual, o sea, la supervivencia de un paciente hay que individualizarla, va a depender del estadio, del momento en que aparezca la lesión, si tiene metástasis o no. Por ejemplo, hay tumores que se ven, sobre todo sarcomas más frecuentes en los niños y que son de muy alto grado, como es el rhabdomiosarcoma y el fibrosarcoma, que hoy por hoy en la nueva clasificación de sarcomas, nada más que con el simple hecho de que el patólogo diga que el paciente tiene un rhabdomiosarcoma o un fibrosarcoma, ya se cataloga como un tumor de alto grado de malignidad. El pronóstico va a ser muy variado. Cuando hablamos de un espacio de supervivencia o de 5 años, fue que creo que usted dijo, en un paciente de cáncer, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo, doctor? Recuerden, cuando hablamos de supervivencia y con calidad de vida, porque nosotros, el paciente debe sobrevivir a la enfermedad, pero debe tener calidad de vida, porque lo que uno logra hoy por hoy es que el paciente se logre reintegrar a sus funciones, a su vida habitual, vuelva a ser un ser que se integró a su sociedad nuevamente, que pueda trabajar, que pueda laborar, con la discapacidad que pueda tener o no, si quedara en el caso de esa. Pero generalmente, vuelvo y le repito, es muy variado, porque por ejemplo, en el fibrosarcoma y en el rhabdomiosarcoma, el tiempo de supervivencia puede ser mucho menor incluso. Sí. Pero va a depender. Pero Sí. una cirugía garantiza la erradicación del cáncer, del sarcoma. Eso va a depender del tamaño del tumor, de la habilidad del cirujano, de la técnica quirúrgica que se use, del uso de radioterapia adyuvante o no, que permita a usted poder hacer la cirugía con marcos, dejar los márgenes que se establecen en oncología, que son márgenes oncológicos, porque usted no debe cortar el tumor muy cercano. Y el sarcoma es algo que, como es un tumor que está muy en relación con los tejidos de sostén, en la cirugía no debe abrirse, o sea, debe tratar de extirparse de manera completa, y no siempre se puede. O sea, eso es una
Por eso le digo que la supervivencia es individualizada a cada paciente. Doctor, por favor, ¿nos puede dar sus contactos para los que nos están escuchando, pues puedan tener cualquier duda, cualquier necesidad de consultarle, puedan hacerlo? Sí, cómo no, yo laboro en el hospital, en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, doy consultas martes y jueves, y además mi número de teléfono es el 849-404-8081. Repítalo, Ningún tipo por de favor. problema. 849-404-8081. Muchas gracias, doctora Mel, por estar con nosotros esta tarde, por ilustrarnos e informarnos cosas interesantes sobre este tipo de cáncer que puede pues ser parte de cualquier diagnóstico que una persona pues se encuentre en cualquier etapa de su vida. Gracias por todas sus anotaciones, sus informaciones y sobre todo por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ustedes igual, un placer. Seguimos aquí en Tomando el Rumbo, el espacio que se ha convertido en parte de sus tardes. Y Marino Mendoza, a quien le voy a dar la espalda, solamente hoy se ríe. Cuéntame, Marino, ¿por qué te ríes? Qué positiva está ella. Qué optimista. Siempre soy positiva y Seguimos optimista. aquí Sí, tenemos 2 minutos. En 2 minutos tú puedes decir todo un discurso. No, yo puedo decir muchas cosas. Pues comienza. Usted sí, profesor. Te escuchamos. Puedo decir muchas Te cosas. escuchamos. No, pero que él estaba hablando de un tema que a mí me llama la atención, las enfermedades. Aquí tiene que producirse una orientación más activa sobre enfermedades catastróficas, porque la gente se sorprende cuando le dicen, el médico le dice, mire, hay que hacerle un estudio más profundo porque yo creo que hay una situación que hay que investigar. Usted está, bueno. Y no hay que la Entonces, Procuraduría. Eso acaba. ¿eh? Y no es para la Procuraduría. Exacto, no hay que ir a la Procuraduría. Señores, Entonces, pues, ¿siguen los paraísos fiscales? ¿eh? Siguen los paraísos fiscales. A los paraísos fiscales, claro, el ministro de Hacienda, 400 millones de dólares en un paraíso fiscal. En un lugar donde nadie sabe qué es. Sí, que se llama San Cristóbal. San Cristóbal. Sí, Y se coge sí. una guagua para allá. ahí. Pero no San Cristóbal es de aquí, ¿eh? No es San Cristóbal de aquí. Una islita por allá. 400 millones de qué, ¿de dólares o de De pesos? dólares. No puede ser. Oh. No de pesos. Y ahí se invierte en pesos. De dólares, pero son muchos cuartos para Hochi. ¿De dónde saca, Yo te digo a de ti, dónde se- saca se Hochi? invierte en No, un no, paraíso no. fiscal, se invierte Es en que, pesos. ¿de dónde saca Hochi en su historia, a su edad? 400 millones de dólares, no pueden ser de dólares. Porque de peso me lo encuentro mucho para Hochi, que tiene, ¿qué tiene Hochi? 50 años. ¿Cuál es su empresa que le haya propiciado? ¿Cuáles son esos contratos que él manejó? Bueno, pero Eso es mucho cuarto, yo no sé contar hasta ahí. dejemos eso callado, porque aquí hay mucha gente que han declarado fortuna inimaginable, que uno no suponía que, pues yo no sé, pero a mí se me da brega amasar fortuna, digo, por un problema de principio y de formación. Ya tú no también. amasas ni masa. Profesor. Ya tú no amasas ni masa. Es verdad. Señores, llegamos a una entrega Le más. perdiste respeto a la autoridad del tiempo. Llegamos al final de una entrega más de este espacio, tu espacio, recordándote que mañana, nueva vez, te esperamos de 3 a 4 de la tarde por la 98.5 Rumba FM para que juntos sigamos tomando el rumbo. Para analizar el